Le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Marta Bárcena, quien fue embajadora de México en los Estados Unidos al arranque de esta administración. Embajadora, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. También es un gusto saludarte de nuevo después de tu retorno de vacaciones. Gracias. ¿Y qué le parece el papel que está jugando México en la crisis de Venezuela? ¿Es por ahí? Mira, yo creo que sí es un papel digno de considerarse por varias razones. Uno, porque durante el proceso de mediación de Noruega entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, que culminó en los acuerdos de Barbados, varias de las reuniones de esas negociaciones se llevaron a cabo en México, y si bien México no fue el mediador principal, fue Noruega, al ser sede de algunas de esas reuniones y estar acompañando el proceso, pues conoce y sabe lo que se acordó y estuvo de testigo en esas negociaciones. Por lo tanto, tiene un peso importante para que se hagan cumplir esos acuerdos que, como ya he escrito yo, pues fueron violados por Nicolás Maduro en diversas ocasiones, con la persecución de los opositores políticos. Entonces, México sí tiene el peso para decir, a ver, todo este proceso que se hizo hasta llegar a los acuerdos de Barbados no puede ser desechado. Hay que cumplirlo y no puede ser desechado si no se transparentan los resultados de las elecciones del 28 de julio, porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha dado a conocer las actas, nada más insiste en las cifras finales. En cambio, quien ha dado a conocer las actas que han validado ya dos medios importantes o más que validado, que han revisado y dicho que se atienen, verificado, AP y Washington Post, entre otros, pues dan una clara victoria a la oposición. Uh-huh. Entonces, en este sentido, México sí tiene en este sentido, el hecho de que las autoridades electorales, que sabemos están del lado de Maduro, no hayan publicado las actas, el gobierno no lo haya hecho, ¿no es momento de que México endureciera el tono? O sea, yo he escuchado al presidente López Obrador más consintiendo a Maduro y diciendo y el injerencismo y la ultraderecha que está tratando de darle golpe de estado y no hay pruebas, ¿no? Cuando este discurso siento que ha envejecido mal y muy rápido. Bueno, yo creo que el discurso del presidente y de muchos radicales de Morena ha envejecido muy mal, o se ha quedado en los 70s, ¿no? Uh-huh. He leído yo también artículos que dicen, no es una lucha democrática, sino es una lucha por el control de los recursos de Venezuela. Bueno, eso es una... en fin, y aparte, pues los recursos de Venezuela habría mucho que discutir, porque parecen haber sido expropiados por la camarilla de Maduro, ¿verdad? Claro. No estar al servicio de todo el pueblo de Venezuela. Pero efectivamente, mira, yo lo que me pregunto, Carlos, es, este esfuerzo de mediación ahorita no va México solo, va con Brasil, que estuvo en contacto con Estados Unidos, y con Colombia, que es al país que más le puede afectar lo que va a suceder inmediatamente en Venezuela por la cantidad de refugiados que ya ha tenido. Yo me pregunto, después de leer mucho la prensa brasileña o Globo, la prensa colombiana, el papel que está jugando cada uno de los tres. Lo que he recabado hasta ahora de la lectura de la prensa de los tres países es que Colombia es el más molesto con Maduro. Entonces, pero Colombia es el que tiene los canales de comunicación más abiertos con la oposición venezolana. Entonces, Colombia está, digamos, es la que está hablando más con la oposición venezolana, según los informes de prensa. Según esto, Brasil sí está Lula molesto con Maduro. Lula sigue manteniendo los canales de comunicación abiertos con Estados Unidos también. Y tanto Colombia como Brasil han estado presionando mucho para que Maduro no tenga represión. Y el que juega el papel de más cercano con Maduro es México. Entonces, habría que preguntarse si estas declaraciones del presidente López Obrador son para seguir jugando ese papel o porque realmente está convencido de que Maduro ganó las elecciones, lo cual sí sería muy delicado que tuviera ese convencimiento. Uh-huh.
¿Qué es lo que debe seguir y en cuánto tiempo? Es decir, de pronto cuando escucho que no se metan otros países, eso es lo que quiere Maduro, que nadie se meta. La oposición lo que está pidiendo a gritos es que la comunidad internacional se pronuncie sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Yo creo que la presión internacional debe de seguir, Carlos, porque efectivamente si no sería hacerle el juego a Maduro. Segundo, tienen que transparentar la elección y obviamente dar a conocer las actas, porque hay una tercera versión de que Maduro quisiera un gobierno de transición y repetir las elecciones en diciembre, lo cual le daría la posibilidad de manipular los resultados para diciembre por el control que tienen sobre las autoridades electorales de Venezuela. Entonces, lo que hay que hacer es seguir presionando, y si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es incapaz de entregar las actas, pues yo creo que habría que proceder a reconocer que las actas que han mostrado a la opinión venezolana y a la opinión pública internacional, la oposición, son las correctas. El riesgo de este trabajo de mediación de Brasil, Colombia y México es que se prolongue en el tiempo, y cualquier prolongación en el tiempo al único que ayuda o al que más ayuda es a Maduro. Sí. Y el costo sería muy alto. Entonces yo creo que hay que ponerle límites muy claros también a Maduro y ver cuál va a ser la salida. Ahora, ¿qué le está ayudando a Maduro? Pues también toda esta clima tan enrarecido en otras partes del mundo. De eso escribiré mañana en mi artículo del Heraldo, pues porque Medio Oriente está al borde de la regionalización del conflicto, la debacle económica de hoy en Japón, en las bolsas, todo. Entonces todo el mundo está muy metido en su problemática. Sí, y Maduro diciendo, miren qué grave está lo de Irán, vean nada más lo de Palestina, oigan lo del Líbano, es terrible, ¿no? O sea, volteen a ver otro lado, ¿no? Sí, 70 muertos en Bangladesh. Desde 2009. Oiga, ¿vieron cómo apuñalaron a unas Swifties en Gran Bretaña y cómo volteen para allá, ¿no? O sea, claro. Claro. Entonces, pero yo quisiera tener la esperanza de que este esfuerzo de Brasil, Colombia y México tenga resultados más o menos inmediatos o en el corto plazo, y que demuestre de nuevo que América Latina, dentro de lo posible, es capaz de ir solucionando los propios problemas de América Latina. ¿Se imagina, embajadora, que estos tres países, Colombia, Brasil, México, con los presidentes que tienen, puedan llegar a un documento en donde digan, señor Maduro, deje usted el poder porque perdió? Podrían, si existe honestidad intelectual y si ven que la resistencia del régimen de Maduro es porque no tiene manera de comprobar que ganó las elecciones. Sí podrían. Que no es fácil. Una de las fuentes justamente de los medios de estos países de Brasil y Colombia mencionaba que el comunicado conjunto se tardó casi 3 o 4 días en publicarse por la resistencia de México, porque Brasil y Colombia pedían una verificación internacional y fue México el que insistió que solamente fueran verificados los resultados por las autoridades venezolanas. ¿Cierto o no? Eso es lo que publica la prensa en Brasil y en Colombia. Va acorde con lo que ha dicho López Obrador. Es decir, a mí lo que me ha dejado la mañanera ha sido un López Obrador que se muere de ganas de levantarle la mano a Maduro, nada más está viendo cómo, ¿no? Pero hasta ahora no lo ha hecho. Ahora, para que realmente caiga Maduro, ¿hacen falta esos tres países? ¿O el tema está en el ejército venezolano? El que se tiene que voltear es el ejército venezolano. Es que yo creo que el tema central está al interior de Venezuela. Entonces, si el tema central es al interior de Venezuela, lo que se tiene que romper es eso que Diosdado Cabello y Maduro han dicho, la unión cívico-militar policial, que eso pues a mí me suena francamente a un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que romper, o sea, que las Fuerzas Armadas de Venezuela, que la policía de Venezuela, todo, y también exigirle a países como Cuba que no se metan. Le agradezco mucho, embajador, estos minutos para W Radio. Qué gusto conversar con usted. Igualmente, Carlos, y pues esperemos que esto tenga una pronta solución, sobre todo en beneficio de los venezolanos.
Gracias. La embajadora Bárcena, quien fue la primera embajadora de México en los Estados Unidos al arranque de esta administración, al arranque de este sexenio.